En la espera del Señor, nosotros muchas veces, y quiero antes de ir a la palabra, antes de que a mí me dijeran que iba a predicar hoy, el Señor estuvo hace días hablándome de situaciones por las que he venido pasando y diciéndome que le hablara al pueblo. Y entonces, a veces, yo no sé si a usted le pasa que cuando usted está en el tiempo de espera, cuando Dios le hace una promesa, usted entra en angustia, usted entra en temores, usted entra en incertidumbre, porque no es lo mismo que a usted le digan hoy, así te dice el Señor, a que pase un mes, a que pasen 2 meses, a que pasen 3 meses, a que pasen 4 meses, a que pase un año, a que pasen 2 años, a que pasen 3 años, a que pasen 5 años, a que pasen 10 años, a que pasen 12 años, a que pasen hasta 20 años, y usted no vea nada. Entonces, el esperar en Dios a veces produce mucha incertidumbre. Pero yo creo que Dios conoce todas las cosas desde el principio. Él lo sabe todo y lo conoce todo. Amén. En cierto y determinado momento de mi vida, hace un tiempo, ¿dónde está Brian? Ponte sobre tus pies. En determinado momento, quédate ahí de pie. Ese es mi hijo, ya está comprometido, no lo mire. Entonces no ponga sus ojos ahí porque ya le está comprometido. Con la que sí es, no es la que no era, sino la que sí era. A lo largo de muchos años que tenemos de creerle a Dios, hemos pasado por diferentes circunstancias en las que muchas promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas no han sido instantáneas. Pero yo quiero especialmente relatarle algo que nos sucedió con nuestro hijo en cierto y determinado momento. En una oportunidad íbamos a la playa, fue la última vacación que yo pasé con mi madre. Y fuimos a la playa, mi hijo en ese entonces estaba muy pequeño. Yo era una líder era una líder de la iglesia. Y de repente nosotros salimos a hacer una compra y cuando regresamos me dicen, tu hijo se está ahogando. Nosotros veníamos de hacer unas compras y entonces mi madre estaba enferma, mi madre ya estaba desahuciada, tenía cáncer. Cabe destacar que antes de a mi mamá darle el diagnóstico, el Señor me había dicho que mi madre se iba a morir y ya yo estaba consciente de lo que iba a acontecer con mi madre en esas vacaciones, de que mi madre ya estaba desahuciada. Llegamos a ese lugar, me dicen, tu hijo se está ahogando. Todo el mundo entra en desesperación. Y yo no le puedo negar que como madre produce dolor y angustia el saber que un hijo está pasándola mal. Pero hay algo en lo que yo siempre me he afianzado en el Señor y es en la fe. Y yo quiero compartir esto con usted para que usted se dé cuenta cuál es la actitud en ciertos y determinados momentos de nuestras vidas. Me dice mi hijo, su hijo se está ahogando. Yo le digo a la persona, al Dios al que yo le sirvo, si está en su voluntad de sacarlo, lo va a sacar. Seguimos caminando en el trayecto, todos salen corriendo, pero yo no podía correr, primero porque yo no sé nadar y segundo porque lo mejor que yo podía hacer era orar. Sigue la gente avanzando y todo el que venía con malas noticias y me decía, se está ahogando su hijo. Y yo le decía, el Dios al que yo le sirvo, si está en su voluntad, Él tiene la capacidad para sacarlo. Mi esposo sí sabe nadar, mi esposo se va adelante. Cuando mi esposo viene de regreso me dice, mami, no he podido encontrarlo. Cuando mi esposo me dice así, yo sobreentiendo de que si mi esposo que sabe nadar no lo encuentra, y en ese momento viene otra persona y me dice, su hijo se ha ahogado. Y yo le digo a esa persona, al Dios al que yo le sirvo, si está en su voluntad, sacarlo lo va a hacer. Y en ese mismo momento le dije, Señor, si no está en tu voluntad, prepara mi corazón. Porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Tenía a mi madre a mi lado y mi madre me decía, ¿cómo vas a decir que es la voluntad de Dios? Y yo le decía, sí, en la voluntad de Dios la gente puede morir y puede vivir. Y si está en su voluntad, Él lo va a sacar, porque Él tiene poder para hacerlo. Seguimos avanzando, mi hijo no salía, llegaron los salvavidas y todo estaba revolucionado. Mi hijo todavía no aparecía. Y yo en ese momento me planté ahí y empecé a decir, Señor, si está en tu voluntad, meter tu mano, hazlo ya en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
solamente quiero que tú metas tu mano y que te glorifiques para lo que tú quieres hacer. Y yo le decía, mete tu mano. Y mi hijo, al rato lo sacan. Cuando sacan a mi hijo, lo sacan, empieza ese guapo que usted ve ahí, que hoy le puedo dar testimonio de que Dios lo libró en ese momento. Pero el caminar y el andar de ver el milagro no fue nada fácil. Y no es lo mismo que usted vea un milagro instantáneamente a que usted tenga que clamar y creer que eso va a suceder. Y que si no sucede, su fe sigue siendo la misma. Y por eso este tema se llama Cuando Dios te hace esperar. Porque Dios pudo hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero no sucedió así. Siéntate, hijo, por favor. Resulta que en ese momento no solamente era mi hijo, era mi hermana también la que se estaba ahogando, intentando salvarlo a él. Cuando sacan a mi hermana por la mañana me dice, More, anoche tuve un sueño que el enemigo me decía que me iba a morir hoy. Y yo le dije, hombre, se te quiere meter, no le dije hombre, le dije, se te quiere meter miedo. Pero él está vencido. Cuando sacaron a mi hermana sale sin signos vitales y decían los paramédicos, no tiene signos vitales. Y yo en ese momento recordé lo que ella me había dicho por la mañana, pero también recordé lo que Dios me había dicho, que ese tiempo no era para ella morirse. Y yo le dije, Yuraima, te levantas ahora en el nombre de Jesús, porque tu tiempo no ha llegado. Mi hermana hoy es pastora en Venezuela. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Hay momentos en nuestras vidas en los que vamos a pasar por circunstancias, en los que su fe va a estar tan a tope, en la que usted va a estar declarando la palabra y pase lo que pase, usted va a estar entendido, usted va a discernir, usted va a guerrear, usted va a decir, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr. Pero hay momentos en la vida en los que eso cambia, en los que las cosas son diferentes, porque cuando Dios te hace esperar, eso duele, y duele mucho. Duele mucho, ¿por qué? Porque en el momento de la espera usted no sabe qué hacer ni a dónde ir. Muchas veces en el tiempo de la espera no hay ningún hermano, no hay ningún pastor, no hay ningún amigo, no están los hijos, no está papá, no está mamá, no hay nadie, solamente está usted y Dios. Y muchas veces nosotros en momentos y circunstancias de nuestra vida nos quejamos, pero es que no me atiende, pero es que no me visitan, pero es que esto, por eso no confío en la gente. Pero ¿sabe usted algo? Hay situaciones que Dios permite en su vida de espera para que su confianza sea plenamente en Él. Y que usted no quiera darle la gloria a otra persona. Que usted no quiera decir es que otra persona fue que lo hizo o esa persona estuvo ahí. Simplemente que sea Él. Amén. Pero vamos a dar un contexto bíblico. Salmos 40 del 1 al 8, por favor. Estoy en la versión NBI. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó y me oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Ah, qué alegría para los que confían en el Señor. Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para con nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras, maravillosas, no terminaría jamás. No te deleites en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar firmemente, comprendo, tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Diga, en mi corazón. El salmista aquí está expresando una situación por la que él venía pasando y no era cualquier situación. Cada uno de nosotros en ciertos y determinados momentos,
cuando a usted le sucede, vamos a poner algo, yo a lo largo de muchos años, el Señor me ha permitido conversar con mucha gente y escuchar muchas cosas, porque si hay un lugar donde usted escucha situaciones y cosas que a lo mejor son un poquito subida de tono, es dentro de estas cuatro paredes. Y el Señor nos permite ser oído y a veces no ser boca. Pero ¿qué resulta cuando usted tiene una situación que usted ha provocado, que quizás usted sabe porque usted tiene que pasar por eso, pero usted no la acepta, sino que usted viene aquí, quiere un consejo y usted ha lidiado toda su vida con situaciones que usted no se ha podido desligar, que usted no ha podido soltar, situaciones de rebelión pasiva con las que usted ha cargado toda su vida? Vamos a poner algo. Aquí en la iglesia es muy fácil que la gente manifieste constantemente la ñoñería. Constantemente esto es algo que se ve mucho dentro de las cuatro paredes. Que la gente, los berrinches que no le hacía a su papá y a su mamá, quieran hacerlos aquí. Que la gente, la rebelión que no mostraba en su casa, quieran mostrarla aquí. Que la gente, las discusiones o las cosas que no dicen dentro de su casa, no las quieran decir a nosotros. Porque hay gente que se planta aquí y dice, es que yo soy sincero. La expresión de la sinceridad es entrometerse en lo que a usted no le interesa con libertad en sus labios. Porque el que yo sea sincera no quiere decir que yo tengo que ir a respetar a alguien. La sinceridad no es eso. Es cuando yo apresuro mis labios a decir algo que es incorrecto y yo falto al respeto, eso no es sinceridad. Sinceridad es que yo vea a mi hermano que puede pecar y agarrar a mi hermano y decirle, vente, vamos a orar. Porque yo te estoy viendo que a lo mejor está pasando por una situación, no necesito ni siquiera que me la digas. Vamos a orar en el poder del acuerdo. Ven, yo soy tu amigo. Esa es una acción sincera. Pero cuando usted dice lo que usted quiera para ofender a otro o maltratar a otra persona, usted está siendo irrespetuoso. Está siendo irrespetuoso porque usted se está metiendo en algo que no le corresponde. El salmista, como le decía hace un principio, pasó por una situación difícil. Y más adelante le voy a contar algo, porque el salmista en ese momento hace esa expresión. Y él habla de cosas bonitas. Pero llega un momento en el que quizás el salmista no ha pasado, y eso está en anteriores versículos, antes de este, en el que el salmista David empieza a hablar y su expresión ya no es la misma. Y es como cuando usted, por decir, oye, a usted le dice, el Señor te va a dar un coche. Y usted llega a su casa, el Señor me dará un coche, el Señor me dará un coche, el Señor me dará un coche. Y usted pasan días, pasan años y usted no ve coche. Y entonces le llega un coche que usted se apresuró a comprar, que no fue el que Dios le dijo que comprara, pero como un día le dieron una palabra, usted fue y lo compró porque usted quiso. Y el coche le sale destartalado. Este es el coche que tú me querías dar, Señor, esto que no sirve. No es Dios, es su mala decisión. Es como cuando usted se enamora de alguien. Cuando usted elige a una persona, porque la gente dice, no, Dios me escogió a esta persona. No, usted eligió a esa persona. No quiera meter a Dios en su paquete. No quiera decir, la mujer que me... No. Usted eligió a esa persona. Y usted elige a esa persona y resulta que esa persona a lo largo del tiempo manifiesta que tiene características muy diferentes a las que usted pensaba. Usted empieza a decir, pero Señor, esto es un castigo que tú me mandaste. Mira, esta es la ira del Señor. No. Es su mala decisión. Es su mala decisión. Y las malas decisiones simplemente nos traen alteración en el entorno. Y aún muchas veces las buenas, porque de todo seremos probados. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros tomamos decisiones que quizás queremos involucrar luego al Señor, nosotros queremos culpar a alguien. Y como el que está a nuestro lado a veces no va a entender el lenguaje, entonces ¿a quién culpamos? A Dios. Porque necesitamos echarle la culpa a alguien. Es que me pasa esto, Señor, porque yo estoy en la iglesia. Es porque te sirvo, porque estoy allá todo tiempo. Mira cómo están mis hijos. Eso es mentira. El libre albedrío es para usted y para su familia. Yo puedo ser el testimonio más enorme dentro de mi casa, pero mis hijos van a decidir qué quieren hacer y qué no quieren hacer. Y yo no lo puedo evitar porque yo no soy el Espíritu Santo. Entonces la iglesia no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de mi casa. ¿Y por qué no tiene nada que ver con lo que sucede dentro de mi casa? Porque es una decisión mía. El servirle a Dios es algo voluntario, es mío.
el confiar en Dios, el confiar en los hombres. Es como la gente cuando pasa por esa puerta y dice, yo no confío en nadie, usted no puede estar aquí. Si usted no confía en ninguna persona, usted no puede estar en estas cuatro paredes. Porque si yo voy a orar por usted, usted tiene que tener fe de que Dios tiene que hacer algo. Pero si usted pasa por esa puerta y usted pasa ya diciendo predispuesto de que usted a mí no me conoce, y como a lo mejor usted me ve a mí con esta cara de crimen que yo tengo y usted dice, no, es que esta pastora no me cae bien, hermano, si usted no puede confiar en mí, yo no tengo problemas con eso. El problema lo va a tener usted con Dios, no conmigo. Porque si usted no puede confiar en el hombre que ve, usted no puede confiar en Dios que no lo ve. Porque si yo no tengo confianza en que si yo estoy enferma y yo necesito que ustedes oren por mí, pero como yo soy tan hiper y grandiosamente espiritual, yo no confío en nadie. Cuando usted vaya a orar por mí, yo no voy a estar confiada de que esa oración va a hacer un efecto en mi vida. ¿Usted sabe por qué yo no voy a estar confiada de que esa oración va a hacer un efecto en mi vida? Porque yo estoy viendo al hombre. Y como yo veo al hombre, yo no puedo percibir lo que usa Dios a través del hombre, de lo que Dios se sirve de su propósito. Entonces yo voy a estar viendo al pastor Denny. Supongamos, venga pastor, que el pastor Denny viene y me dice a mí, pastora, el Señor me ha dicho que Dios te va a sanar. Y entonces yo, como soy religiosa y como soy una persona que me siento tan hiper espiritual y tan hiper santa, yo voy a ver al pastor Denny y yo voy a decir, que Dios le dijo, suéltate el pelo, Denny. Pero a tope. Yo voy a ver al pastor Denny y voy a decir, que Dios le dijo que orara por mí y que Dios le dijo que me iba a sanar a través de sus manos. Eso no puede ser. Este muchacho, si yo tengo casi 50 años y míralo, con ese pelo y esos zarcillos, ¿qué Dios lo va a usar? Pero si en el pastor Denis está el don de sanidad y Dios lo está enviando y lo está inquietando, Dios lo quiere usar para manifestar su gloria a través de él. Y yo en ese momento no estoy despreciando al pastor Denis, yo estoy despreciando al mismo Dios. Ya, pastor. Entonces, ¿qué sucede cuando yo veo al hombre? Mi tiempo de espera en el milagro se hace más largo. Mi tiempo de espera en lo que Dios quiere hacer se hace más largo. ¿Y sabe usted por qué se hace más largo? Porque yo estoy viendo una aglomeración de personas que todos son hipócritas, que todos son falsos, que ninguno sirve para nada, que nadie vale para nada. Y yo estoy desestimando lo que Dios quiere hacer a través de cada hombre y cada mujer. Y mi espera en el Señor se hace más larga. Y ahí el Señor me hace esperar. ¿Y por qué me hace esperar? Porque yo tengo que discernir que no soy yo, sino que es Él. Entonces, como es Él, yo tengo que dejar de ver a los hombres. Porque con paciencia esperé al Señor, me ayudará. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Y en mi clamor no es solamente lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere hacer. Como ya ustedes saben, los que nos conocen, hace un tiempo nosotros estuvimos separados familiarmente. Y Dios nos hace una promesa en la que Dios dice que nos va a sacar y nos va a entregar a España. Y cuando usted escucha eso, usted está escuchando euros, hermano. Usted está escuchando prosperidad. Usted está escuchando lo bueno. Pero resulta que no todo empezó así. 2 años y medio sin mi familia, en los cuales, hermano, mire, yo lloraba literalmente como un cochino. Yo pegaba gritos, hermano. ¡Ah! El pastor Pedro se atormentaba tanto que yo creo que en algún momento llegó a decir al Señor, llévatela. Los pastores son testigos. ¿Es así o no es así? Mi oración no era cualquier oración. Porque no es lo mismo, hermano, que el Señor le diga a usted, salga, a que usted salga y deje a sus 6 hijos y deje a su marido. No es lo mismo que el Señor le diga a usted, sal, y que te diga, te tengo una casa allá y tiene familiares allá. Yo llegué aquí, yo conociera una sola familia. Y a los días yo tuve que irme a un albergue. Y en ese tiempo, hermano,
El principio nosotros decíamos, no, esos pasaportes van a salir rápido y todo va a fluir y todo va a ser bien y todo nos va a ir mejor. Hermano, mire, usted escuchó el testimonio que yo ahorita le estaba comentando de mi hijo. Dios oyó mi clamor instantáneamente. En menos de 2 horas ya mi hijo está fuera del agua y ahí usted lo ve. Pero esa oración no fue así. El tiempo que Dios se tomó para oír el clamor en esa transición no fue de 1 mes, ni de 2 meses, ni de 5 meses, ni de 1 año. Fue de 2 años y medio, en los que pasaron muchas cosas, en los que mucha gente se alejó, en los que mucha gente comentó, en los que mucha gente habló y sacaron presunción de cosas que desconocían. Pero mi esposo y yo estábamos conscientes de lo que Dios nos había dicho y no estaban ninguna de esas personas. Y sabíamos que Dios escuchaba nuestro clamor, sí. En medio de esa transición de que yo sabía que Dios me estaba escuchando y que Él escuchaba mi clamor atentamente, yo entré en una situación en la que yo tuve que ir al psicólogo. Como yo estaba en un albergue, como le comenté, yo entré en una negación a dormir. Y cuando yo voy al psicólogo me hicieron estudios, me hicieron examen, me mandaron pastillas, me mandaron de todo, hasta que la psicóloga un día se sentó conmigo. Ella me regaló un libro y me dijo, te voy a decir qué es lo que sucede contigo. Tú tienes negación al sueño. Y yo dije, está endemoniada, nada más me faltaba que el diablo me dijera esto. Y cuando la mujer que no era cristiana se sentó y me dijo, ¿sabes, Gaudí? Es tan fuerte la necesidad tuya de estar con tu familia que tu mayor intención es dejar de dormir y de vivir. Y yo sabía, hermano, que Dios escuchaba mi clamor. Yo sabía que Dios escuchaba mi oración. Estaba convencida de que su oído estaba presto a escucharme. Pero ¿sabe usted algo? Mi cuerpo reaccionó a la naturaleza humana. Porque aunque yo quiera desvincular lo espiritual de lo natural, no puedo, porque yo soy un ser humano. Y cuando esa mujer me dijo eso, yo llegué a mi casa pensando, yo llegué un día en el que me tomé 4 diazepam, porque yo no podía dormir y no descansaba. Y necesitaba descansar. Yo no se lo comentaba a nadie. Yo lo único que hacía era orar y decir, Señor, yo sé que tú escuchas mi clamor. Yo sé que tu oído está presto a lo que nosotros te estamos pidiendo. Yo sé que tú eres un Dios que no divide familia. Yo sé que tú nos llamaste para ser usados. Pero una cosa era la oración y saber que Dios me escuchaba. Y la verdad de lo que yo estaba viendo era otra. Y mi cuerpo, mi mente estaba sintomatizando algo que yo no entendía, pero no lo decía. Y ahí donde Dios te hace esperar, donde Él te hace una promesa, donde Él te habla de algo, pero en el momento no pasa nada. No sucede nada. Y ya yo venía de haber pasado por situaciones en las que había visto la mano de Dios poderosamente. Y yo decía, lo voy a volver a ver. Yo decía, Señor, así como tú permitiste que mi esposo y yo nos separáramos por casi 4 años, y tú hiciste el milagro, y hoy Él puede servirte, y Él puede glorificar tu nombre. Así estoy convencida que lo volverás a hacer. Pero cada vez que iba a dormir, no podía dormir. Porque cuando yo cerraba mis ojos, yo no tenía sueño. Y el día que me tomé esas pastillas, yo me quedé dormida, pero cuando me paré casi me da un infarto. Y yo estaba sola en mi casa. Mi corazón empezó a latir y yo veía cómo el pecho se me levantaba. Y yo en ese momento le dije, Señor, si yo hoy muriera, quiero que sepas que me muero con las botas puestas, convencida de que tú eres mi Dios y que tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta.
Los momentos en los que yo dormía era cuando iba a la casa de la pastora Denise. Pero yo no lo había notado. Hasta que cuando esa mujer me dijo eso, yo dije, sí es verdad lo que ella dice. Hermano, yo no me podía tomar una foto comiendo. Yo no podía tirar la comida. Yo no me permitía disfrutar de nada porque todo me relacionaba con mis hijos y mi esposo. Y yo decía, yo no puedo estar feliz aquí y mis hijos y mi marido pasar trabajo. Y así me pasé mucho tiempo hasta que entendí y le dije, Señor, es verdad. A veces nos cuesta entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que el tiempo de Él no es nuestro tiempo. Y que su voluntad y soberanía son distintas a la nuestra. Que donde no llega nuestra mano, llega su mano. Pero su oído va a estar presto. Pero debemos entender que cuando Dios te hace esperar, no es porque Él no sepa lo que va a pasar contigo. No es porque Él no esté escuchando tu clamor. Es porque tu corazón está siendo sopesado. A ver cuál es tu reacción en medio de que no has recibido el milagro. Pasan 2 años y medio. Todo el mundo que iba a mi casa veía una mujer llena de fe. Pero esa mujer que estaba llena de fe, aunque le hablaba a la gente y le ministraba a la gente, tenía situaciones que le eran adversas, porque simplemente podía preguntarle al Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque cuando Dios te permite pasar por ciertos procesos en la vida y tu fe está pasando a otra dimensión de gloria, porque usted toda la semana viene aquí a aprender de fe. La palabra dice que la fe viene por el oír. Entonces usted toda la semana se le enseña lo que está en las Escrituras. Entonces quiere decir que usted viene a aprender a entrar en una mayor dimensión de fe. Pero ¿qué aprendo yo todas las semanas? Que mi fe sigue siendo la misma. Y cuando vienen las circunstancias, yo no puedo percibir que es Dios, sino que es el enemigo. Cuando todo se lo adjudico a Satanás y no creo que es la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando yo sé que Dios está escuchando mi clamor y cuando no lo veo o no veo que hace un cambio en mí y no sucede nada y yo empiezo a decir es el enemigo que no permite que esto suceda? Es el enemigo que me está haciendo esto, es el enemigo que me trancó esto, es el enemigo que me quitó esto. Yo en muchos momentos de la vida, cuando pasó esto con mi familia, yo decía, bueno, Juan la pasó peor. A José le murieron, los míos están vivos. Y había gente que me decía, ¿sabe? Yo estoy convencido de que ustedes se equivocaron. Y yo no le estoy hablando de cualquier persona, yo le estoy hablando a ustedes de pastores. Y yo miraba y le decía, ¿y cómo tú puedes estar convencido si tú no estabas ahí? Usted no puede comentar algo en la situación de una persona que usted desconoce. Porque usted hoy puede ver la gloria, pero usted no conoce nuestra historia. Porque es muy fácil hablar de lo que desconozco. Es muy fácil sacar un prejuicio de lo que yo estoy viendo. Eso es muy fácil. Pero qué diferente es sentarme con la persona. Hay gente que se ha acercado a mí, me ha hablado de una persona y yo le he dicho, tú no conoces a esa persona. No, porque es que a mí me han dicho, a ti te pueden decir lo que quieran, lo mismo dirán de mí. Pero si tú te tomas el tiempo para conocer a esa persona, créeme que vas a ver a Dios. Y eso es algo en lo que los hijos de Dios cometemos muchos errores, porque cuando alguien está en la espera de su bendición, es muy fácil aplicarle eso es que están en pecado. Eso es que lo han hecho mal. Eso es que tienen algo oculto. Eso es que todo lo que está en tiniebla tiene que salir a la luz. Hermano,
no sea tan entrometido. Su posición como hijo de Dios no es cuestionar lo que le puede estar pasando a su hermano, sino orar por su hermano, orar los unos por los otros. Si mi hermano quizás no está en la dimensión en la que yo estoy, ¿sabe cuál es mi deber? Orar por él. Porque el mismo Dios que me sacó a mí del lodo cenagoso, tiene que hacerlo con él. Y como le hablaba en principio, David en ese momento expresaba a un Dios que estaba escuchando su clamor. Pero él en ese momento, su dolor a lo mejor no le permitía ver ciertas cosas. Y yo estoy convencida de que mucha gente de la que está aquí no está viendo su milagro. A lo mejor usted no ha visto nada de lo que Dios le ha prometido. A lo mejor usted todavía está en la lista de espera. Pero yo hoy tengo buenas noticias para usted. Dígale al que está a su lado, hay buenas noticias. Dígale al que está a su lado, hermano, convencido. Dígale, hay buenas noticias. Dígale, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque la persona que Dios ha puesto en tu casa para hablarte y para ministrarte de la palabra, a lo mejor a veces tú lo ves como un fanático. Pero esas son las buenas noticias que han llegado a tu casa. Hay buenas noticias porque a lo mejor la persona que te habla todos los días y te dice Dios está con nosotros, que te insiste hay que orar, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Esa persona es la que está trayendo las buenas noticias. A lo mejor esa persona que te invita a la iglesia está trayendo las buenas noticias a tu casa. Pero ¿qué interpretación das tú cuando esa persona que tienes en tu casa hasta lo llama fanático? Porque de todo quiere hacer una oración. Pasó una mosca, vamos a orar. Llega una mala noticia, vamos a orar. Sí, no sé comer la comida sin orarla. Vamos a salir, hay que orar. Llegamos a casa, hay que volver a orar. Y hay gente que es así, hermano, y hay que respetárselo. Cada quien tiene su tema. Cada uno dentro de su casa y dentro de su vida hace lo que quiera. Pero hay gente que es así. Pero diga, hay buenas noticias. Dígale al que está a su lado, hay buenas noticias. Dígale, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque aunque tú no crees, las buenas noticias han llegado a tu casa. Porque aunque te cuesta entender lo que tus ojos pueden ver, hay buenas noticias. Porque recuerden que usted no respira por sí solo. Usted aquí en España le llega un recibo por todo. Y si se descuida le llega Hacienda. Pero usted cuando respira y cuando le late el corazón no le llega ningún recibo. Entonces diga, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque Dios no me cobra nada. Todo es gratis. La salvación es gratuita. Y muchas veces nosotros insistimos en seguir envueltos en lo mismo. Y no porque Dios no quiera cambiar las cosas, sino porque no se lo permitimos. Entonces dígale al que está a su lado, hay buenas noticias. Y si usted se aburre de que le digan que hay buenas noticias, yo le quiero hacer una pregunta. Supongamos que digamos hoy hay malas noticias y vas a perder todo. Vas a perder a tu marido, vas a perder a tu hijo, vas a perder tu casa, vas a perder todo. ¿Qué prefiere usted escuchar, buenas noticias o malas noticias? Entonces diga, hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque la incredulidad también es sopesada. ¿Y sabe por qué es sopesada la incredulidad? Porque cuando usted no entiende de que Dios quiere hacer algo en su vida, usted puede decir todo lo que quiere y eso le es perdonado, hermano. Toda blasfemia les perdona menos encontrar el Espíritu Santo. Pero les es perdonado que usted no crea, que usted a lo mejor viene aquí y a lo mejor usted vino aquí por complacer a alguien. A lo mejor usted vino aquí porque lo invitaron. Pero yo un día estuve sentada ahí. Y quiero que sepa que la primera vez que yo fui a la iglesia el Espíritu Santo me tocó. Y yo pensé que me habían drogado. Porque cuando el que me invitó era mi cuñado y mi cuñado había sido drogadito. Y entonces como él se drogó tanto por tantos años, yo pedí agua cuando entré y yo me tomé mi agua. Yo no sabía nada de eso. Cuando yo llego empiezan a cantar, empiezan a tocar la batería y todo eso. Hermano, todo el cuerpo me empezó a temblar. Yo no podía controlar mi cuerpo y todo se me movía y yo veía y yo dije, nada, esta gente me echaron una droga en el agua.
Y yo intentaba hacerle seña a mi hermana porque era una iglesia conservadora, las mujeres se sentaban de un lado y los hombres de otro. Y cuando yo intentaba ver a mi hermana, que estaba a varios puestos, mi hermana me veía y ella me hacía así. Y yo le hacía que algo me estaba pasando. Pero yo veía que era que me habían echado droga y cuando salí yo dije, esta gente me drogaron. Cuando mi esposo fue, yo le dije, usted aquí no pida ni agua. Porque la vez que yo vine me echaron una droga en el agua. Y no era droga, era el Espíritu Santo. Luego con el tiempo entendí que mi primer tiempo de haber ido a la iglesia, ese mismo día, el Espíritu Santo había tocado mi vida y yo no había aceptado a Cristo, hermano. Pero todo mi cuerpo, yo sentía que en mi cuerpo había un fuego y había algo tan impresionante que yo no podía controlar. Todo mi cuerpo empezó a moverse y yo intentaba controlarme y no podía. Yo salí de ahí así temblando y yo no sabía qué me sucedía. Hoy puedo testificarle que fue el Espíritu Santo. Pero ¿sabe usted algo? Muchas veces usted llega aquí con muchos prejuicios que el Espíritu Santo se los va a desestimar. Diga, porque hay buenas noticias. Quiero darle algunos puntos. El primer punto es que la espera produce paciencia. ¿Qué significa esperar? Creer en Dios y comprender su fe. Asimismo, es fundamental para recibir las promesas de Dios. La paciencia es el fruto que nos moldea. Diga, la paciencia es el fruto que moldea mi vida. Que moldea mi vida. Dígaselo al que está a su lado, moldea tu vida, moldea la mía. Usted no nota que usted hasta para ir a buscar un trabajo usted necesita ser paciente. Porque a veces usted reúne todas las cualidades. A lo mejor usted cree que es el candidato perfecto. Usted tiene todos los estudios, toda la preparación. Pero hay uno que es más inexperto que usted y lo contratan. Pero si usted es paciente, usted va a entender de que ese no era el empleo. Usted va a discernir que algo mejor va a venir. Hace unos días yo me entrevisté aquí con una mujer y yo nunca había escuchado a una persona que tuviera tantas profesiones. Y ella me decía, yo soy licenciada, yo no sé qué, soy licenciada, yo no sé qué más, soy licenciada, yo no sé qué más, soy licenciada, licenciada. Y la mujer me hablaba de tantos estudios y yo le pregunté, ¿cuántos años tiene usted? Y me dijo, yo tengo, creo que tiene 49 años, algo así. Hermano, yo cuando la vi, yo estaba como el meme que dice que la chica fue a la peluquera y llevó una foto. Y mira la foto, mira la clienta. Miro la foto, miro la clienta. Y yo entendí que esa mujer había pasado por muchas situaciones y yo no me estoy burlando, sino que a veces nos pasamos la vida tan enfocado en tantas cosas que nos olvidamos de vivir. Y a esa mujer se le olvidó vivir. Toda su vida estudiando. Y aquí lo único que va a poder hacer es limpiar. Cuando ella ha soltado todos los currículos, ella dice, mire, es que me dicen que estoy estupenda para el trabajo, pero no me contratan. Y yo le dije, mire, yo me senté con ella y le dije, mire, usted me va a perdonar, pero usted no la van a contratar aquí. Yo tengo fe. Yo le dije, sí, tenga fe. Pero mientras que usted no tenga todo esto homologado, aquí no va a pasar nada. Al menos que usted se consiga un conocido. Y de verdad yo me uno a su fe, le dije, pero resulta y pasa que hay normas y hay reglas dentro de las empresas. Primero van a querer contratar a una persona más joven. Segundo, van a querer contratar a una que esté menos calificada para pagarle mucho menos. Y segundo, no obstante de eso, tantos estudios están saturando su currículo. Bájenle un poquito a tanta información, porque tanta información esa gente no lee eso. Y nada más cuando pasan 3 líneas y ya ellos están leyendo tanto, ya ellos dicen, esta persona no es apta, no está calificada. Y aunque usted tenga mucho, no la van a contratar. Yo le dije, usted vino aquí a que quiero que oren por mí. Yo le dije, no, usted hoy se va a ir aparte con otra cosa. Vamos a modificar ese currículo. No es que ustedes no pueden quitarme eso de ahí, sí podemos. Porque usted con esto no va a perseverar, hermano. No es que yo vengo de yo no sé en dónde y vengo de yo no sé qué, hice un estudio en yo no sé en dónde, fui a los Estados Unidos y estudié yo no sé qué, hice yo no sé qué más. Bárbara estaba aquí conmigo ese día.
Y yo le dije a Bárbara, vamos a entrar a la oficina a ver en qué podemos ayudar a esta mujer. Yo le dije, ¿usted me permite que yo le ayude? Sí, vamos a entrar en el CP. Haga un curso aquí, hermana, con algo que a usted se le pueda facilitar con todo lo que usted ha estudiado. Y luego usted empieza a echar currículo y usted va a ver una diferencia. No creo, porque yo no tengo que estudiar, yo he estudiado demasiado. ¿Usted tiene fe para que Dios le ayude o usted quiere seguir como usted está? Tengo fe. La señora se fue contentísima de aquí. Feliz, hermano, como una lombriz. Pero a veces usted necesita que algo nos centre, en que a veces lo que usted conoce no es lo que Dios conoce. Lo que usted piensa no es lo que Dios piensa. Lo que usted cree no es lo que Dios cree. Porque cuando una mujer queda embarazada, la mujer sabe que está embarazada porque se ha hecho un examen, pero ella no está viendo al bebé, pero está convencida que dentro hay un bebé. Yo de eso le puedo hablar mucho, porque tengo 6. Se ríen por eso. Pero sabe, yo en un principio cuando me estaba creciendo la barriga yo no veía al bebé, pero yo sabía que adentro había una promesa, que adentro había una nación, que yo no la había visto, pero que Dios la había puesto ahí y mi esposo había colaborado. Pero sabe, llegó un momento en el que ya yo no solo sabía, sino que podía ver mi milagro. Pero hubo un tiempo de espera y es cuando Dios te hace esperar. Porque el esperar en Dios a usted lo forma. ¿Y lo forma para qué? Para que usted se dé cuenta de que no es la misma persona. Porque ¿qué sucede si la formación que Dios está produciendo en mi vida no hace cambios? ¿Qué pasa cuando yo creo que Dios puede formar algo en mi vida, pero yo no tengo ningún cambio? Sigo teniendo los mismos pensamientos, las mismas actitudes, sigo siendo la misma mujer intransigente, sigo siendo la misma mujer controladora, el mismo hombre dominante, celópata. Sigo teniendo las mismas reacciones de cuando no conocía a Cristo. ¿Puedo decir que han habido cambios en mi vida? No. Simplemente puedo decir de que yo he escuchado a Dios, pero no que lo conozco, porque el que se tropieza con Él produce cambios. Cuando la palabra le dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, es porque usted va a ser libre de todas sus opresiones. Es porque usted no va a seguir siendo la misma persona. Pero yo tengo que tomar una decisión. Si sigo teniendo la misma intolerancia ante mi ambiente y creer de que no soy la misma persona, pero de que en la espera Dios está haciendo algo grande en mi vida, créame que van a haber transformaciones. Pero si usted sigue confiando en sus propias fuerzas, y usted sigue confiando de que si usted va, es como cuando usted conoce un vecino, diga, toque al que está a su lado, porque no sé, siento como que estoy sola aquí o usted se está quedando dormido. Toque al que está a su lado, póngase sobre sus pies. Hermano, que yo no vine aquí a quitarle su tiempo a usted ni tampoco a perder el mío. Póngase sobre sus pies. ¿Usted está cansado? Dígame, ¿usted está cansado? Yo sí estoy cansada. El día viernes me acosté a las 6 de la mañana. Y ayer estaba aquí casi a las 11 de la mañana. Y no paré hasta las 3 de la mañana. ¿Tengo ya más fuerza que usted? No. Soy una mujer de casi 50 años. Si usted está cansado, yo también estoy cansada. Entonces póngase sobre sus pies y haga así. Y dígame, Señor, estoy en el mejor lugar. Junte sus manitos para saber que no estoy sola. ¿Se puede sentar? Salmos 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre. Cuando uno oye su nombre para traer a la memoria todo lo que ha hecho, su nombre es el foco en el que se encuentran todos los rayos de acciones. Todos los que conocen el nombre de Dios, en este sentido, estarán seguros de poner su confianza en Él, ya que su manifestación es buena, agradable y perfecta. Porque tú, Señor, no desamparas a los que te buscan. Nunca en el pasado, hasta donde David sabía, Dios nunca había abandonado a los que se enfrentaban, a los que se aferraban fielmente a Él. Los que confían en Dios y los que se aferran fielmente a Dios, Él nunca los va a desamparar. ¿Se puede sentar, hermano?
Él nunca los va a desamparar. Nunca los va a dejar solo. Diga, Dios nunca me va a desamparar. Diga, Dios nunca me va a desamparar. Dios nunca me va a desamparar. Cuando usted siente que Él se aleja, no es Él, es usted. Porque yo tengo que ver que yo estoy poniendo en primer lugar. Porque muchas veces nosotros oramos por un milagro. Cuando mi familia llega aquí, yo pude haber dicho, yo tengo que dedicarme a atender completamente a mi familia, porque aunque habían pasado 2 años y medio, mi familia era con desconocidos para mí. Yo dejé a mi hija de 2 años y cuando mi hija llegó aquí tenía 4 años y pico. Acababa de quitarle el pecho a mi hija. Y cuando mi hija llegó aquí, mi hija no me conocía. Yo era una perfecta desconocida. Y yo pude haber dicho, ahora yo me voy a encerrar en mi casa a atender a mi familia. El problema cuando usted recibe un milagro es que usted se queda muchas veces estancado en lo que Dios le está dando en ese momento. Y eso es un error. Porque el milagro no se queda solamente ahí. Los milagros de Dios son constantes. Porque usted todos los días tiene una promesa distinta. Usted todos los días, cuando usted escudriña las escrituras, Él le da una palabra diferente. Entonces, cuando usted lee las escrituras, usted se da cuenta de todas las promesas que usted tiene y que Él va a cumplir. Pero cuando yo me quedo estancado en el que Dios hizo un milagro y me dio hijos, me dio esposo, y ya yo no quiero estar en la iglesia porque tengo que atender a mi esposo, porque me tengo que sujetar. Hermano, mire, yo soy una mujer que creo fielmente en la sujeción. Y mi esposo lo puede decir. Yo creo fielmente y yo he predicado eso toda la vida. Pero hay algo en lo que a mí ninguna mujer me va a discutir. Y es que yo, para amar a Dios y para hacer la voluntad de Dios, yo no voy a desobedecer a mi esposo, pero tampoco voy a desobedecer a Dios. Cuando yo pongo la familia que Dios me ha dado por encima de lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo estoy quitándole el lugar a Dios y se lo estoy dando y entronando a mi familia. Estoy entronando un milagro que así como llegó se puede ir. Y es el problema cuando Dios hace un milagro en las familias. Cuando Dios restaura a un hombre, la mujer, cuando el hombre ya se convierte a Cristo, ya no quiere venir a la iglesia. Ay, no, yo hoy no quiero ir para la iglesia porque, porque me duele la cabeza. Ay, no, porque estoy en la pre, en la po y en la pre. No, porque me siento mal, hermano. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y yo no le estoy pidiendo a usted que se parezca a ninguna persona, ni que usted venga aquí, que usted se la pase aquí de rodilla en tierra. Es como cuando usted Dios le da un trabajo. Y usted dice, yo no puedo estar porque yo tengo que trabajar. Y si no trabajo, no como. Usted come porque Dios le provee. Usted no come porque usted trabaja. Usted come porque Dios le provee, porque Dios le suple. Porque si a Él le da la gana de cortarle el chorro y que usted no vaya a trabajar más, usted no trabaja más. Entonces no se engañe, hermano. Ni le predique eso a la gente. Ni le testifique eso a la gente. Yo tengo que trabajar, no, hermano. Si yo le dijera a usted que yo como con lo que mi esposo gana, hermano, eso no es así. En mi casa hay un solo sueldo. Y somos 8. Usted no nos va a echar cuento, hermano. No es que si yo no salgo a trabajar no como, no, hermano. Yo he comido con mi esposo trabajando y no trabajando. Y si no como, hago ayuno. Y si no hay, glorifico el nombre de Dios. Y si hay, lo sigo glorificando. Mi mala cara no es porque tenga, porque no tenga, es porque yo nací así. Esto no tiene nada que ver porque si yo tengo en la cuenta, si no tengo, no, hermano, yo nací con esta cara. Y ya yo no puedo hacer nada. Yo me pongo votos y a lo mejor voy a quedar distinta. Pero cuando usted me va a decir, ay, esta no se parece a la pastora Gaudí, porque la otra era mejor. Junte sus manos para yo saber que usted está aquí. Quiero enseñarte algo. Muchas veces en la vida hablamos de Salmo 41 hasta el 8, estando en el 22. David, yo empecé desde el 40, pero hoy quiero relatarle otra parte de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no responde. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás
entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste, clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano. Mire el David que habla en el 40 y le hablé primero del 40, pero en el 22, esta era la expresión de David. Yo soy un gusano, pero la sangre de Cristo. Imagínense por lo que estaba pasando ese hombre. Imagínense. Yo siempre me he resistido cuando yo hago una oración a compararme con ningún animal. Yo no nací ni siendo cucaracha, ni siendo perro, ni siendo gusano, ni siendo nada de eso. Y David en ese momento estaba pasando por una aflicción tan grande que David ya estaba tan desorientado, pero tan desorientado que David ya, yo soy un gusano. Aquí había un hermano que cuando oraba, yo soy la cucaracha. Yo, ¿cómo es esto? ¿Esto qué? Señor, reprenda al diablo, la cucaracha. Y yo decía, no, esto está fuera de contexto. Imagínate tanto que me ha costado a mí quebrantar la mente de miseria y ahora llegar aquí y pensar que soy una cucaracha. Esto sí es lo último que me falta. Imagínense por todo lo que tuve que pasar para que Dios me libertara de todo lo que había pasado y llegar aquí a Europa y escuchar a alguien diciendo, yo soy la cucaracha. Yo decía, no, yo me niego a esto. Yo esa oración no la recibo. Que Cristo me cubre. Hermano, es en serio. Yo tenía una lucha cada vez que lo escuchaba y yo soy la cucaracha. Yo un día dije, mire, pastor, mire, yo le voy a ser sincero, hay que hablar con él. Porque esto no puede ser. Nosotros no somos ninguna cucaracha. ¿Y a usted le parece, le da risa, hermano? Pero a mí en ese momento no me daba risa. ¿Por qué? Porque yo había pasado, cuando usted ha pasado por transiciones en la vida, en las que usted ha sido libre de situaciones familiares y de sus entornos, hay cosas a las que usted tiene que resistirse. Cuando un hombre es libre del adulterio, el hombre se va a resistir a que otro hombre le diga, no, no está mal ver a otras mujeres, porque ha sido libre de eso. Cuando una mujer es libre del chisme, cuando otra persona le viene a contar la historia, ella le dice, no, eso no es así, porque ha sido libre. Cuando una persona es libre de la pornografía, alguien le va a mostrar una foto incorrecta, dice no. Cuando una persona ha sido libre de las drogas y alguien está fumando a su lado, le da hasta ganas de vomitar. Porque su cuerpo, su espíritu hace resistencia a lo que ya no tiene dentro de sí. Entonces yo me resistía a eso porque yo había sido libre de eso, de pensar que yo era una cucaracha y de pensar que yo me merecía lo peor. Y entonces este hermano cuando llegó aquí a España, donde estaban los euros, oraba que él era una cucaracha. Y yo, no, esto no puede ser. Yo me resisto a hacer una oración como esa. Y yo empecé a orar por ese hermano y así que el Señor reprenda todo pensamiento de miseria. Todo lo que esté en el Señor, que lo primero, hermano, y es verdad, yo llegaba a mi casa orando por él. Todo lo que a él le impide ver tu identidad de ser tu hijo, que se quebrante ahora en el nombre de Jesús. Trae un renuevo y quebranta toda estructura que no tiene nada que ver contigo. Todo lo que no proviene de ti, que ha traído alteración en su pensamiento, en su consciente y en su subconsciente, que se quebrante en el nombre de Jesús. Libértalo. Y era una simple oración que él hacía, pero si habían 4 que se sentían cucaracha, iban a seguir repitiendo que eran una cucaracha. Entonces es un mensaje incorrecto que le doy a la gente por algo que yo creo que estoy haciendo bien. Y estamos hablando de una oración. Pero una palabra mal dicha puede ser muy mal interpretada. ¿Por qué? Porque para mucha gente se puede convertir en una gran verdad y es algo que es mentira. Porque si yo soy hija de Dios, si yo soy coheredera de un reino, ¿qué soy yo? Hombre, ¿y usted ha visto algún coheredero que se parezca a una cucaracha? Dice, no, hermano, hay cosas que usted va a escuchar y usted tiene que discernir, identificar que Dios no está ahí. Y si Dios no está ahí, usted no lo puede repetir, escúchalo de quien escuche. Cuando una persona insiste en hablarle a usted de la escasez y en hablarle a usted de que no hay, de que no hay, de que no tengo, usted ese mensaje no lo repita, hermano. No lo repita. Yo tengo, porque yo soy heredera. Yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy hija de aquel que conforme a sus riquezas en gloria suplirá mi vida y a mi familia. Yo soy hija de aquel que todo lo puede, que todo lo tiene, que en él no hay margen de error y no hay variación en sus palabras. Yo soy hija de aquel que cualquier cosa que yo le pida que esté conforme a su voluntad, él me lo va a conceder.
Yo soy hija de ese que me dice a mí que conforme a como yo ore, a como yo clame y todo lo que yo pida creyendo, Él lo va a traer a mi vida. Yo soy hija de aquel que en Él no hay deuda, que en Él no hay enfermedad, que en Él no hay nada. Yo soy hija de ese Dios que todo lo puede hacer nuevo, que trae restauración, edificación, que renueva y que sana. Yo soy hija de aquel que dice: yo puedo restaurar a tu esposo, yo puedo restaurar a tu mujer, yo puedo restaurar a tus hijos. Yo soy el Dios que me planto en tu casa y saco a tus hijos de la droga, saco la miseria de tu casa, saco la escasez de tu vida, saco la opresión de tu familia. Yo soy aquel que quebranta las maldiciones de tu primera, de tu segunda, de tu tercera y tu cuarta generación. Yo soy el que soy. Ese es mi Dios. Aunque David en ese momento estaba pasando por hubo una transición, y es cuando él llega al 40, y es de lo que le hablaba hace un rato. Es cuando él clama y dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Con paciencia usted y yo debemos esperar que nuestro Dios nos debe ayudar. Pero sabe, la paciencia es un fruto que todos los días se debe regar. ¿Cómo lo va a regar? A través de la palabra, a través de la intimidad, a través de su confianza en lo que usted no ve, a través de creer de que Dios lo puede hacer. Como le hablaba, cuando Dios trae a mi familia, no era solamente el reto de traerlos a ellos, era el reto de pagar los pasajes. Y cuando eso se establece, que llega a mi casa ese milagro, todo el mundo veía un gran milagro. Pero cuando usted es madre, usted sabe cuando dentro de su casa falta alguien. Tenía 5 hijos y a un marido, pero todavía me faltaba uno. Y mi clamor seguía siendo como que si no estaban los 5. Cuando iba a comer, yo me acordaba de que un hijo no estaba conmigo. Cuando celebraba las Navidades, me acordaba de que mi hijo no estaba conmigo. Yo sé que hay gente que hoy tú no ves aquí, familiares que tú deseas que ocupen esa silla. Yo sé que hay hijos que tú deseas que estén en este lugar. Yo sé que hay un esposo que tú quieres que esté en este lugar. Yo sé que hay un milagro que tú anhelas de parte de Dios. Esa silla que tú tienes al lado tuyo declara proféticamente: aquí se sentará el fruto de mi oración. Aquí se sentará el fruto de mi oración. Yo llamo a existencia cada promesa que Dios me ha hecho. Y yo, Señor, creo que tú lo volverás a hacer. 5 años más tarde, por un abrazo a una persona, me paga todo para traer a mi hijo. ¿Sabe usted algo? ¿Por qué le digo, le recalco lo del abrazo? Porque muchas veces usted no sabe a quién usted le está dando un abrazo y a quién usted está bendiciendo con eso. Muchas veces usted no sabe quién entra por esa puerta. Usted no sabe si el que entra por esa puerta puede ser el próximo presidente de España. Y usted a lo mejor lo ve de reojo y dice: ay, este que tiene una cara limpio, que pase y se abra su puerta él mismo. Usted no sabe si el que está sentado a su lado puede ser el próximo canciller. Usted no sabe si el que está sentado a su lado puede ser la persona más influyente de la tierra y la persona con más dinero. En estos días veía un documental de las 10 mujeres más millonarias del mundo. Y cuando yo veía a esas mujeres, hermano, mire, yo soy una negra preciosa. Esas mujeres, hermanos, vestidas como que si no se querían parar por la mañana. Y yo dije: y son las mujeres más millonarias del mundo. Y yo la veo por la calle y yo digo: usted no sabe a quién usted tiene a su lado. Usted no sabe si la persona que tiene ahí es la que forme en principio el imperio más poderoso de España, ¿verdad, Sergio? Usted no lo sabe. Aleluya. Mire ese muchacho. Él está entendido. Así que no mire por debajo a nadie, hermano. Y hoy puedo abrazar mi milagro con mi esposo y mis hijos, sí. Pero la lucha sigue. Nada se ha acabado. Porque todavía seguimos vivos. Y usted debe tener esperanza sobre esperanza. Y seguir creyendo que el esperar en Dios no es fácil, pero que Él tiene la recompensa y que tiene la respuesta. Que los que creemos en Él no seremos avergonzados. Si usted cree verdaderamente en Dios, usted no va a ser avergonzado. Porque el que lo vio a usted en la miseria y el que lo vio a usted sin nada,
va a ver que el Dios de los cielos se ha placido de usted. Pero ¿qué hago cuando en muchas oportunidades ni siquiera los que están dentro de mi casa me creen? Dígame, ¿qué hago? Hermano, dígamelo, pero como creyendo. Siga orando. Sabe, el tema de la oración no es que yo ore todos los días, ni que yo me tire 24 horas al día orando, porque orar es hablar con Dios. Yo parezco todo el día una loquita dentro de mi casa. Yo estoy en mi cuarto y estoy hablando sola. Estoy hablando con Él, estoy preguntando y hablando. Pero yo pregunto mucho. Y yo pregunto porque yo quiero respuestas. El tema está cuando usted se enfrasca en lo mismo todos los días. Cuando usted pide lo mismo todos los días. Dame esto, hazme justicia, dame. Cuando usted va con sentido de gratitud, créame que la atmósfera en su vida y en su casa cambia. Cuando usted ocupa su tiempo para atender a otros y para dárselo a otros, Dios se va a ocupar de lo suyo. Cuando su oración no es por usted, sino por otros, Dios va a escuchar su clamor. Porque va a ver que usted no está afianzado en su petición, sino en la de otros. Cuando usted piensa que usted es el único que necesita y no ve la necesidad de otros, Dios va a escuchar lo que usted diga. Pero cuando usted direcciona la oración y ya usted no está tan enfocado en lo mismo, sino que está enfocado en bendecir a otras personas, todo cambia. Porque las cosas van a ser diferentes. La atmósfera es transformada. Los hijos son transformados. Lo que nosotros vemos hoy no es. Porque cada promesa que Dios ha hecho a tu vida se tiene que cumplir. Hoy a lo mejor puede ser vista como una mujer insistente, como una mujer que dice, vamos a hacerlo. Pero eres justa y necesaria. Fuiste plantada como la roca que ha resistido muchas transiciones y a lo largo del tiempo ha tenido que entender y discernir que Dios se ha proveído de ti y que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Mira al lado tuyo, mírala. Lo que tú ves hoy no se compara con lo que verás en un tiempo, porque a lo mejor hoy te dice que eres cansona, a lo mejor hoy te dice, pero ¿por qué insistes tanto? Pero llegará el día en el que ella estará aquí y tú estarás ahí abajo glorificando el nombre de Dios y diciendo, he ahí mi Dios que ha concedido y ha dado respuesta a mis oraciones. Gracias, Señor, porque en medio de todo puedo decir que tú has sido bueno con mi casa, has sido bueno con mi familia, y el Dios de las alturas te dirá, nunca dejé de escucharte, yo me he encargado de ti. Si usted puede creer que Dios se encarga de usted, usted siga confiando, no importa lo que usted esté viendo. A lo mejor su empresa hoy es pequeña y a lo mejor no es tan fructífera como muchas que usted puede ver. Pero con el pasar del tiempo, usted puede construir un imperio, que ese imperio va a bendecir a mucha gente. Usted puede construir muchas cosas que van a ser de bendición para el pueblo de Dios. Y sí, David, es para ti. Es para ti. A lo mejor hasta estás pensando, ya me cansé, estoy aburrido, estoy harto de no ver lo que me has dicho. Pero Dios se ha afianzado de ti. Su mirada está puesta sobre ti. Hace unos días alguien me decía, en el cielo se ha hablado de ti. Se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo cuando escuchaba eso, yo decía, oye, qué tremendo. Y eso me quedó sonando. Y yo dije, si en el cielo se ha hablado de mí, entonces yo hoy quiero entender de que se va a hablar mucho más de mí. Y no por una cosa, sino por muchas cosas. Y entonces en el cielo se ha hablado de usted y se ha hablado de mí. En el cielo se ha hablado de usted y se ha hablado de mí. En el cielo se ha hablado de usted y se ha hablado de mí. Si usted puede confiar de que en el cielo se ha hablado de usted, junte sus manitos. Salmo 9:10. No, perdón. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida
es el deseo cumplido. No es lo mismo cuando la bendición se devora, porque usted en ese momento quizás está pasando por el dolor, pero cuando usted ve el milagro, a que usted no tiene la misma reacción, a que usted no se lo manifiesta a los demás igual. Porque cuando usted no ha visto un milagro, usted a veces dice, no, yo no quiero ni hablar de eso. Por decir una persona que está enferma y llega aquí y le dice, mira, Dios te va a sanar. Como no ha visto la sanidad, no, yo no quiero hablar de eso porque Dios no lo ha hecho. Pero que cuando Dios lo sana, usted va por todo el mundo diciéndole a la gente, Dios me sanó, Dios hizo esto, Dios me dio dinero, Dios me dio lo otro. Que algo que no le conté hace rato, cuando yo pasaba por mi transición, yo era tan que yo le decía esto al Señor, Señor, que yo vaya por la calle y me consiga un bolso lleno de dinero. Hermano, mire, y yo un día, y le digo esto para que usted se dé cuenta lo insensato que somos cuando oramos y lo poco convencido que estamos de lo que Dios puede hacer. Un día yo vi una información en la televisión que unos niños se consiguieron 10,000 euros al lado de un container de basura y yo dije, nada, si estos inconversos se lo encontraron, yo también. A mí me puede pasar lo mismo, ¿por qué no a mí? Yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, y yo empecé a clamar, Señor, que yo vaya por la calle. Yo salía de mi casa, de aquí a las 5:00 cuando íbamos al matutino, que la iglesia quedaba por allá. Y iba orando que no me secuestraran por ahí, porque yo vivía pensando que me iban a secuestrar. Y entonces yo iba orando que no me secuestraran y orando que me consiguiera un bolso de dinero. Pero un día, llegó ese día en el que yo estaba en el matutino orando y yo le digo, Señor, que cuando yo vaya me consiga, Señor, toca para que a alguien se le olvide y deje ese dinero, los que están acumulando riqueza para tus hijos. Y el Señor me dijo, qué insensata eres. Tú andas todos los días hurgando la basura para ver si yo voy a dejar te van a dejar un bolso de dinero por ahí. ¿O es que acaso cada vez que tú ves una bolsa tú la andas abriendo? Cuando tú ves una bolsa en un rincón, tú abres eso para ver si hay dinero. Esa oración no tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer. Y entonces yo dije, Señor, esa gente que es impía se la encontró. No le voy a decir lo que Dios me dijo. Pero yo por mucho tiempo hice esa oración. Y después empecé a orar. Que alguien que no esté aquí me llame y me diga, o en mi cuenta, cuando yo abra todo ese dinero. Y cuando yo abría la cuenta, no había nada. Porque escuché un día una mujer que abrió su cuenta y habían 300 y pico mil de dólares. Y yo dije, nada, esto me puede pasar a mí. Yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es asociar lo que usted pide que está totalmente fuera de contexto, que no va a suceder. A lo mejor puede suceder, hermano, porque hay milagros que son milagros extraordinarios, que son esos milagros que Dios hace, que a nosotros se nos salen fuera de nuestro contexto. Pero hay cosas que no me van a pasar a mí, ni tampoco le van a pasar a usted, que son para ciertas personas. Y que Dios, si lo hace, le va a decir, ve a tal lugar que ahí hay esto. Dios le va a señalar el camino, pero Dios no me señalaba ese camino. Él me decía, ora y cree en mí, ora y cree en mí. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando no suceden las cosas que esperamos? Seguir clamando y seguir creyendo, pero no viendo los resultados que queremos, sino los que son justos y necesarios de Dios para nuestras vidas. Porque qué fuerte es cuando yo no veo un resultado y yo lo aplico a que es la persona que está a mi lado, que es que no entiende, que es que no tiene la capacidad. Dígale al que está a su lado, mi esposo a veces no me entiende a mí, ¿verdad que tú a veces no me entiendes? ¿Tú me entiendes, amor? La mayoría de las veces no, hermano. Yo soy más rara que un perro cuadrado. Pero sé, hermano, que ese hombre me ama profundamente. Sé, hermano, que está loco por mí. Porque él, hermano, todos los días, él, hermano, se reinicia solamente para entenderme. A veces yo llego, hermano, él llega cansado. Y yo estoy con una cara, que esta que usted está viendo es bonita, con una cara, hermano. Y él ya sabe con lo que se está encontrando. Y él llega, sonríe y me dice, ¿qué tal tu día? Y yo bien. Y entonces, como él sabe que ya no puede preguntar, después de tantos años ya no pregunta, ¿qué te pasa? Sino que él va y empieza a hacerme reír. Y en ese momento yo le digo, no le hablo ni al que está de este lado ni al que está de este lado, pero a ti sí te hablo.
Y ahí donde él me dice, ¿tú me hablas? Y yo le digo, sí, a ti sí te hablo. Y a lo mejor usted se ríe, pero constantemente los seres que estamos aquí no somos personas que levitamos y que estamos aquí, que somos perfectos, hermanos. Nosotros nos equivocamos igual que ustedes. Tenemos malos días igual que ustedes. Tenemos malos momentos. Y que sepa usted que sus luchas no son como las nuestras. Sus situaciones no son como las nuestras. Porque mientras que usted tiene una familia, nosotros tenemos un poco de gente que la mayoría se va sin siquiera dar las gracias. Nosotros trabajamos con gente que muchas veces nosotros le damos el consejo y cuando salen de la puerta para afuera van hablando de nosotros. Y aún así tenemos que manifestar el amor de Dios. Nosotros trabajamos con gente que no le importa hacernos un concilio en nuestra cara, pero que aún así tenemos que decir que los amamos. Y créanme que yo hoy lo quiero motivar a usted, vine a motivarlo, hermano, a que usted tenga una fe genuina, no una fe aparente, como cuando la gente le pregunta ¿cómo está usted? Bendecido, prosperado y en victoria, y cuando sale de ahí no tengo hermano, no necesita. Nadie dice que usted no tenga bendiciones y que las cosas no van a suceder, pero mantenga su postura de hijo de Dios, mantenga su posición. Yo en los días, hermanos, han habido días en mi vida en los que me he pasado 3 días sin comer y yo he llegado con mis mejores tacones y mi mejor maquillaje. ¿Sabe lo que ha dicho la gente de mí? Esta se gasta los diezmos y la ofrenda en comprarse zapatos. Y no tengo comida en mi casa, no tenía comida en mi casa. Y no andaba por ahí diciéndole a nadie, es que Dios. No, hermano, mi postura, mi posición de hija de reina. Estoy en ayuno, regia, siempre regia. Pero convencida de que mi Dios supliría. Cuando mi familia no estaba, eran pocas las personas a las que yo le comentaba lo que de verdad me estaba sucediendo. Eran pocas las personas con las que me sentaba a llorar. Porque usted en medio de su proceso tiene que ser inspiración para otro. En medio de su circunstancia usted tiene que ser el desatador de portillos. En medio de su escasez usted tiene que declarar victoria y bendición sobre los demás. En medio de su aflicción usted tiene que hacerle ver a los demás que Dios lo puede hacer. Y en ese momento cuando la gente quiere comparar su situación actual con lo que usted está orando por otro, ahí donde usted va a decir, tú hoy no lo puedes ver, pero yo lo puedo creer. Estoy convencida que mi Dios lo va a hacer. Y si no lo ha hecho hasta ahora, Él sabrá en qué momento lo va a hacer. Pero yo tengo que inspirar a otros de que aunque no tengan fe, puedes tener fe porque arrebata lo que yo quizás no he visto, pero está convencido de que si Dios no lo ha hecho conmigo, contigo también lo hará. Contigo, a lo mejor lo hace primero contigo y me alegraré de que lo haga contigo. Me gozaré de que lo haga contigo. Me gozaré de que te prospere. Me gozaré de que te bendiga. Me gozaré de que te use. Me gozaré de ver lo que Dios está haciendo contigo. Que no importa cuántos años han pasado, ni cuánta gente te ha dejado al lado, pero Dios hoy te dice, te traje para formarte, para enseñarte y capacitarte, porque lo que has creído y con lo que has venido a conseguirte en este lugar no se compara con lo que has experimentado hasta este día, porque conforme a sus riquezas en gloria se establecerá en tu vida en el nombre de Jesús. No quiero terminar esta palabra sin hablarles de Jesús y de Lázaro. Usted se conoce esa historia, pero quiero hablar un poquito de esto. Lázaro y Jesús eran amigos. Lázaro muere. Van y le avisan a Jesús. Él se tarda unos días. Pero en el prolongar de esos días, si a usted le dice, supongamos, vamos a poner este ejemplo, ya voy a terminar, no se preocupe, ya estoy terminando. Vamos a poner este ejemplo. Aquí me agarro. A Diana. Supongamos, Diana, que un hijo tuyo está enfermo. Que Dios lo libre, lo cubro de una vez porque después vayan a salir de aquí diciendo, le dijo a la pastora que se le iba a morir el hijo. Hombre, lo cancelamos, es un ejemplo. Supongamos que Diana tiene un hijo enfermo y Diana me manda a llamar a mí porque yo soy su amiga, pero yo en ese momento no llego. Si yo no llego en el momento que Diana me manda a llamar porque su familiar está enfermo, ¿qué pensarías tú, Diana? ¿Ah? La pastora acaba de decir que yo no soy su amiga. ¿Qué pensaría usted? Sea sincero, hermano. ¿Y usted cree que a Jesús no le importaba lo que le estaba pasando a Lázaro? ¿Y usted cree que Jesús no sabía lo que iba a acontecer? Este mensaje
no sería tan especial sin hablar de esta parte de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces hay amigos que usted va a necesitar tener ahí al lado y no van a estar. Y usted no puede pretender o puede pensar que esa persona ya no es amiga porque usted la necesita en ese momento, o porque usted cree que esa persona debe estar. En usted debe estar la confianza en Dios, no en el que está aquí. Yo he tenido amigos que sé que son mis amigos, que hay momentos en mi vida en los que no han estado. Y yo no he descalificado su amistad. ¿Usted sabe por qué? Porque la amistad no depende de mi presencia. Vale más una oración que el estar presente al lado de alguien. Para mí, yo no soy, hace unos días alguien me decía, pues si usted no tiene amigos, pastora, yo sí tengo amigos. Yo sí tengo amigos. Daniela, ¿por qué te ríes? Ella me decía así con una cara así como que nosotras tenemos un grupo de amigas que somos como 15 y nos reunimos, hacemos pijamada, hablamos, conversamos, compartimos, pero tú no tienes amiga, pastora. Y yo sonreí y le dije, ¿perdona? Yo sí tengo amigas. Entonces, para yo saber que usted está aquí. El que un amigo, usted no ande diciéndole a mucha gente que es su amigo, eso no quiere decir que usted no los tenga. Yo no puedo ser amiga de todo el mundo, hermano. Y no es porque yo me crea mejor que nadie. Es porque a lo mejor tengo mis detalles, que a lo mejor soy un poco complicada porque yo no soy de esas amigas que manda un mensaje todos los días. Yo no soy de esas amigas que visita todos los días. Yo no soy de esas amigas que, y si mando un mensaje de risa. Y si le mando un mensaje de la Biblia, le mando Apocalipsis. Entonces, y si esa amiga no está enderezada y no está, hermano, yo me voy a sentar con ella y le voy a decir, mire, esto es así, 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 es con un amigo. Por eso no soy amiga de todo el mundo, ni le doy esa, por eso. Pero tengo amigos. Y Jesús, Lázaro, eran amigos. ¿Y cómo es que Jesús, en medio de que su amigo le avisan que se está muriendo, él se tarda? Y cuando llega dice, bueno, ahora ya nos vamos. Le dice a la gente, nos vamos. Y en medio de eso, Lázaro se muere. Cuando llega allá, yo me imagino el pensamiento de toda esa gente. Una gente que vio a Jesús compartir con ellos. Que antes de esto su hermana había echado su perfume en él. Yo me imagino toda esa gente pensando, esta gente son más falsos que cualquiera. Porque eso es lo primero que piensa la mente humana. Cuando alguien no llega en el momento correcto, pensamos, este a mí no me quiere, a mí de la iglesia nadie me visita, a mí nadie me llama, a mí nadie me consolida, a mí nadie viene aquí a mi casa, yo he estado enfermo y no han orado por mí. Cuando eso le acontezca a usted, usted esté convencido de que Dios está ahí. Aún en la muerte, hermano, yo he visto gente que se le ha muerto familiares y como uno no va, se enfadan con uno. Y es que yo no tengo por qué enfadarme, porque ¿sabe algo? Estando yo aquí murió mi padre. Y yo no vi una cola de gente en mi casa, una fila de gente esperando para irme a dar pésame. Y cuando la gente lo supo, ay, se murió tu papá. No pasa nada. Porque al que le duele la muerte es a uno, no al que está en el entorno, hermano, porque el vínculo familiar lo tenía usted. Y las más afectadas eran Marta y María. Y yo me las imagino a ellas dos. Y es que no es fácil, hermano. Alguien que ha estado en tu vínculo y que tú estás convencido que puede hacer algo y llega ya después que ha acontecido lo peor. Para decirte que no está muerto, sino que está dormido. Y no obstante, yo leía un poco un estudio y decían que cuando Jesús llama a Lázaro, Lázaro no estaba aquí y caminaba hasta aquí. Dicen los estudios que Lázaro estaba en un lugar donde habían escalones y que él tuvo que caminar, andar. Que el proceso de Lázaro salir de ahí no fue cualquier proceso. Pero en eso de que Dios lo hizo esperar,
Él solamente necesitó escuchar la voz del que tenía su milagro, del que lo estaba levantando de entre los muertos, para él andar, irse despojando de todo con lo que había tenido encima, con todas sus cargas. ¿Cuáles son tus cargas hoy en las que tú tienes que subir quizás algunas escaleras? En las que quizás tú tengas que pasar algunos laberintos. Es la rebelión, es la inconstancia, es la tristeza, es la desconfianza, es el dolor, es el desánimo, es la depresión. Son tus temores. Son fijaciones que tienes que tú no te has podido desligar. Y hoy el Señor te dice, ven. Y aunque te haya hecho esperar, te dice, ven. Sal y te llama por tu nombre. Porque así es Jesús, ven, sal. Y usted puede irse despojando de todo cuanta carga usted lleva. ¿Qué es lo que usted no le permite ver a Dios? ¿Qué es lo que no le permite servirle a Dios como usted quiere? ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que lo tiene envuelto y dormido? ¿Qué es lo que lo tiene envuelto y dormido? Dígame usted, medite ahí. ¿Por qué hasta este día usted no ha podido perseverar? Porque usted dice que tiene tanta fe y ora tanto y no ve resultados. Porque usted dice que ha sembrado y ha dado tanto tiempo y no ve los resultados. Porque en su ministerio usted no ve ese florecer que usted necesita. Porque en su llamado usted no ve los frutos que usted cree que deberían haber. Hoy Jesús te dice, ven, y te llama por tu nombre. Ven, sal. ¿Qué es lo que hasta este día te ha tenido envuelto? ¿Qué es lo que crees que puedes perder? ¿Qué es lo que crees que te han quitado? ¿Qué es lo que crees que no puedes soltar? ¿Qué es lo que te ha impedido y te ha tenido atado a no ver la liberación de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que te impide verlo? Hoy te dice, ven, ven, sal.